Esto no es un viaje a las estrellas. Esto es El Grito del Silencio. Buenas tardes, aquí comienza la última edición de la semana de El Grito del Silencio, el programa que hacemos de lunes a jueves directamente transmitiendo desde la FM 91.1, Radio Mural, la radio comunitaria Enrique Santos Discépolo, que está situada en la Biblioteca Bernardino Rivadavia, Biblioteca Central de Chipoleti, en la provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Vienen por el agua, vienen por la tierra. Y precisamente hoy vamos a hablar de eso, del agua y de la tierra. Hoy vamos a abordar la problemática de la minería a cielo abierto y todo lo que está alrededor, que promueve no solamente un gran debate, sino posiciones muy encontradas, y que en lo personal uno viene hace muchos años abordando estos temas, ya que la minería a cielo abierto o el tema del fracking en Neuquén, un sistema de extracción petrolera que está hace mucho, pero que en otras partes del mundo está severamente restringida, en otros prohibida. Hoy está candente el tema de la contaminación por parte de los sectores que protegemos o que intentamos lanzar un llamado de alerta ante las consecuencias, porque el capital no tiene patria. Esto es una verdad total, absoluta. El capital no tiene patria, no tiene ética, no tiene moral, tiene una sola lógica, que es la obtención de las ganancias, y a cuanto menor costo sea, mucho mejor. Entonces, el propio Marx decía, no tenía una postura así como que el capital es perverso, no, que tiene consecuencias indeseadas, ya decía Marx. Por eso él propone una opción. Volviendo a nuestra tierra, nosotros somos beneficiados históricamente por el tema de que tenemos mucha tierra y tenemos mucha agua y poca población. Entonces, dentro de esta superficie nuestra, sobre todo patagónica, hay minerales, hay petróleo, hay gas, y esto es apetecible, es un plato muy apetecible por los grandes capitales, pero también genera un montón de inconvenientes. Así que hoy vamos a dedicarnos a hablar de esto. Vamos a hacer una nota con el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina, para que nos aclare un poco, porque hubo un caso muy vergonzoso en Chubut. No sé si sabrás que las primeras manifestaciones, por decir así, para oponerse a la minería a cielo abierto, y recordá este término, cielo abierto, no la otra minería, la minería a cielo abierto, fue en la localidad de Esquel, donde la Barrick Gold, pretendía llevar adelante un emprendimiento minero a cielo abierto. A cielo abierto es hacer agujeros en la montaña, dinamitarla, y una vez hechos los agujeros y mientras las van dinamitando, muelen la roca
toneladas y toneladas a través de lo que se llama la lixiviación. Y para eso se utiliza agua y cianuro. Una vez producido el decantado de esa crema, por decir así, a lo mejor en 10, 15, 20 toneladas, a lo mejor aparece 1 gramo de oro, para que te des una idea. Pero para eso se tiene que utilizar casi 800.000 litros de agua por día. Y en no todos los lugares el agua sobra. Entonces, Esquel fue la primer ciudad en la Argentina que se opuso a través de la iniciativa popular y de un grupo que es conocido como No a la Mina, de donde sale allí, de Chubut, otra frase también muy emblemática que dice: no es no, como dando a entender esa frase también muy conocida: a ver, ¿qué parte no entendiste? Y hace pocos días, 2 o 3 días, hubo un caso vergonzoso, porque un fotógrafo logró captar desde arriba, sería desde el palco, a lo mejor, o desde el sector de la prensa, cuando un diputado oficialista estaba mensajeándose con el director o el gerente de una minera. Y se ve claro, está en los diarios de hoy, fíjate, en la tapa de los diarios de hoy, o en otros sectores, cómo se ve el remitente, que es el gerente de la minera, y que le va diciendo, a medida que se iba dando el debate en Chubut, en la legislatura, le iba diciendo cómo tenía este diputado que generar los artículos. Hay todo un debate, que lo vamos a hablar después, porque siempre Esquel se manejó a través de la iniciativa popular, fomentar un referéndum. Siempre la asamblea de No a la Mina ha sido un signo muy emblemático en Chubut. Como en su momento también fue en Loncopué, cuando empresas chinas querían trabajar en Campana Maguida, que es muy en terrenos mapuches, muy cercanos a Loncopué, y la comunidad dijo no. Acá quiero hacer un alto, un punto de inflexión, porque siempre se pretende denostar a quienes estamos en defensa del ambiente y de la vida. Se pretende denostar como que uno está en contra de la minería, y eso ya lo he dicho, pero no vale, no está de más repetirlo. Jamás las posturas son estar en contra de la minería, sobre todo en territorios donde hay minerales. Simplemente que el costo de la extracción minera no sea a costilla del padecimiento de la gente por la contaminación ambiental y por la escasa riqueza. En la época de Menem, cuando se abrió la puerta a todas las mineras, Andagalá, Famatina, todos los sectores cercanos incluso a la cordillera, para proteger los glaciares, surgieron voces que a veces no fueron escuchadas. Ahora un poco se paró porque era muy obvio el daño, y de hecho desde Chile también lo pararon. Todo lo que es este método, la época de Menem, los eximía de impuestos, les daba una serie de prebendas impresionantes. Y lo que queda luego de la extracción minera es muy poco. De hecho, si uno se remonta a la historia y ve las poblaciones que en una época tenían oro, luego no quedó nada. Entonces, es un deber ético de las personas que logran elevarse por sobre lo que implica el negocio de las mineras, el negocio de las grandes empresas. Es un deber señalar, denunciar y oponerse.
no a la minería, sí a la minería contaminante, a la minería que ataca a los bienes comunes, daña el ambiente, perjudica la salud de todos nosotros. Así que hoy vamos a intentar desandar un poco, porque se habla mucho del fracking, se habla mucho de vaca muerta, se habla de la minería a cielo abierto. Vamos a tratar de compartir con ustedes estas cuestiones. Y como hoy arrancamos, ayer no estuvimos, disculpas, un imprevisto nos impidió hacer el programa. Hoy arrancamos al revés, en vez de yo presentar a mi comandante suprema de las Fuerzas Tecnológicas, Amancay, y decir que estás en el grito del silencio, y quien te habla, Tony Miglianelli, pero bueno, a veces de vez en cuando cambiar no hace al fondo de la cuestión. Mientras vamos preparando los audios y las notas, como siempre, nos podés escuchar no solamente a través de la frecuencia modulada estéreo de la 91.1, sino también en www.radiomuralfm.com.ar. Y si estás muy cansada, muy cansado o estás estudiando, sabés que a la noche vos podés ver en la página del Grito del Silencio, en el Facebook del Grito del Silencio, podés ver, escuchar mejor dicho, el programa de hoy. Así que, como ya es histórico, vamos a preparar nuestro mate amargo de primer cebada, yerba romance, vamos a poner algo de música y luego vamos a continuar con este programa dedicado hoy a, como dijo el filósofo, pitufos pero no bolufos. Ya venimos. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters.
Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me! For me! For me! Muy bien, estábamos escuchando a Queen, hace poquito otro aniversario de su fallecimiento. Freddie Mercury, qué talento y qué injusta la vida, ¿no? Porque desde que apareció el HIV, estragos hizo en el mundo. Cómo nos modificó nuestra sexualidad. Qué injusta es la vida. Yo te voy a comentar un poco lo que es la minería a cielo abierto. Y después vas a escuchar, un poquito más tarde, un debate entre Javier Pérez Pardo, un amigo ambientalista de Chubut, con gente prominera. Un debate que se hizo hace un tiempo, hace un año, ahí con el programa Palabras Más, Palabras Menos. La lixiviación, esto que yo te comentaba hace un rato, con cianuro es altamente contaminante, pero no es la única fuente de contaminación que produce la minería a cielo abierto. Es por lo tanto muy importante mencionar todas las razones que hacen de esta actividad la más contaminante del mundo, a fin de evitar que los propulsores de la minería centren su defensa en uno solo de dichos factores, facilitando así el accionar de estos cipayos al servicio de los malignos intereses de los capitales multinacionales y sus esbirros locales que solo piensan en su provecho personal sin importarles la salud ni es futuro de las comunidades afectadas por la minería a cielo abierto. ¿Cómo es el proceso de extracción y transporte? En todo proceso de extracción y tratamiento de las rocas provenientes de una operación minera de grandes proporciones a cielo abierto, concurren una serie de factores que hacen a la inevitable utilización de elementos necesarios
para realizar el procedimiento mencionado en forma adecuada y eficiente. A saber, 1. Para extraer la roca de las entrañas de la montaña es menester utilizar grandes cantidades de explosivos para remover enormes cantidades de la misma, al tiempo que trata de hacerlo de forma tal que produzca trozos de material lo más pequeño posible, a fin de facilitar la posterior molienda del mismo, por una elemental cuestión de practicidad y costo operativo. ¿Sí? Es como agarrar un mortero en el cual vos machacás para poder hacerlo polvo. 2. Como mencionamos en el punto anterior, las rocas extraídas deben ser trituradas y reducidas a polvo para permitir la separación del mineral de la roca estéril. 3. Una vez obtenido el material triturado, se lo rocía con una sopa química que en el caso del oro está compuesto principalmente por cianuro de sodio, en el caso de la plata con arsénico y en el cobre con ácido sulfúrico. Luego el material es lavado mediante grandes cantidades de agua para separar por gravedad el metal de la roca estéril y al mismo tiempo eliminar los químicos del metal obtenido. El polvo metalífero concentrado es mezclado con agua hasta lograr un lodo, un barro, que sea posible de transportar por cañerías hasta los centros de procesamiento final de refinación. En el camino de transporte del concentrado es necesario centrifugarlo para extraerle el agua y volverlo a su estado de polvo para que pueda ser refinado adecuadamente. ¿Cuáles son los factores de contaminación? Analicemos cada uno de estos procesos mencionados para determinar los elementos que se utilizan y su incidencia en el medio ambiente. Durante el proceso de extracción se utilizan grandes cantidades de explosivos y esto ocurre generalmente en zonas de altura, 2.500 a 4.500 metros. Asimismo, dichas explosiones son producidas por tiros de mina de gran cantidad de cartuchos por vez que producen el derrumbe de cientos de toneladas de roca que caen al fondo del pozo, pit se llama, provocando nubes de polvo que son arrastradas por los vientos cordilleranos y transformadas en lluvia ácida. ¿Sabés lo que es la lluvia ácida? Esto pasó en muchas partes de Europa por la contaminación. Cuando había precisamente una gran cantidad de escaños de escape, fábricas, todo ese material subía a las nubes, se mezclaban con el agua y luego caían en forma de lluvia. Así desapareció la selva negra, por ejemplo, en Alemania. Esto es lo que se conoce como la lluvia ácida. Durante los procesos de trituración y separación de los metales de la roca estéril, mediante rociados de químicos y consiguiente lavado con agua, se generan montañas de roca y desechos líquidos que forman las escombreras y los llamados diques de cola, respectivamente. Durante el proceso de centrifugado del concentrado para volverlo seco, se producen millones de litros de agua conteniendo los desechos del proceso, que son volcados a piletas y en muchos casos a cursos de agua cercanos. Los compuestos minerales existentes en las montañas que contienen yacimiento de oro y cobre son sulfuros y arseniuros, que sumados a los nitratos resultantes de los explosivos utilizados, al estar en contacto con el oxígeno del aire y el agua, producen ácidos y sales que son arrastrados por el agua hasta los diques de cola. Asimismo, además de los minerales mencionados en este tipo de yacimiento, existen una veintena de otros minerales, especialmente los llamados pesados, que también son liberados por los procesos químicos y se mezclan con el agua de lavado. ¿Cuáles son otros factores que intervienen? El viento y el agua del lavado, hay que agregar el agua pluvial y la nieve, que son factores climáticos imposibles de manejar por el ser humano.
No olvidemos que todas las zonas cordilleranas donde existen yacimientos metalíferos son áreas sísmicas, donde hay frecuentes temblores y a veces terremotos, que hacen que el terreno sea frágil y propenso a agrietarse fácilmente. Además está el factor humano, que en su afán de bajar costos y maximizar ganancias, no cumple con las especificaciones y normas de resguardo del entorno, como es la ausencia de las membranas aislantes en las escombreras y diques de cola para prevenir las filtraciones a las napas freáticas de los compuestos químicos existentes en tales lugares, que aunque existieran, por el peso de las toneladas de roca y agua, por el desgaste natural por el paso de los años, los antedichos resquebrajamientos del suelo y un sinnúmero de factores más tienden a producir filtraciones imposibles de detectar. Ponemos como ejemplo que en la mina La Lumbrera, en Catamarca, las membranas aislantes no se colocaron para ahorrar costos en las instalaciones y el mineral oleoducto o mineraloducto que transporta el concentrado hasta Tucumán por más de 300 kilómetros fue enterrado a 1,80 m de profundidad en lugar de 8 metros, como especificaba el acuerdo de la concesión, y además sigue el curso de ríos y arroyos debajo del lecho de los mismos, para evitar, ¿sabes qué?, el pago de peajes a particulares, pues son terrenos fiscales y los gobiernos no les cobran nada. Por otra parte, para llegar a los lugares de las minas, la mayoría en zona de muy difícil acceso, se deben construir pasos y caminos que en muchos casos ha significado la destrucción de glaciares de millones de años de antigüedad y que son considerados reserva mundial de agua dulce. También debemos contemplar que la minería consume enormes cantidades de energía eléctrica y millones de litros de agua por día, en zonas donde tanto la electricidad como el agua son escasas, y ello significa privar a las poblaciones cercanas de elementos tan vitales para su subsistencia. Debemos considerar además el problema paisajístico, que se ve totalmente deteriorado por la desaparición de montañas enteras, que son reemplazadas por enormes cráteres 100 veces mayor al más grande de los estadios de fútbol. Por supuesto que no podemos soslayar el aspecto económico, que significa llevarse nuestros recursos, nuestros bienes, sin pagar impuestos ni tributos y con todo el apoyo de las leyes y funcionarios corruptos. No podemos finalizar esta enumeración sin mencionar los tremendos impactos sociales en las poblaciones cercanas a las minas. Una es la división de los actores sociales en bandos antagónicos, ya que la dicotomía entre los no a la mina y los pro mina surge un antagonismo que desgarra el tejido social y enfrenta a los protagonistas en posiciones irreductibles. La aparición de un poderoso integrante en el contexto social como es la empresa minera produce desequilibrios en el delicado e intrincado esquema de las relaciones sociales entre los actores de dicha urdiembre. Es que al tener tanto peso la empresa minera, produce un desequilibrio tan pronunciado que es muy difícil de contrarrestar y por lo tanto juega un papel muy importante en las interrelaciones de la sociedad en la que se inserta. La inmigración de grupos ajenos al contexto social tradicional, llegados de otras latitudes, a trabajar en la mina, produce un sacudimiento en las apacibles y normales relaciones sociales de estos pueblos provincianos. El avasallamiento por parte de las empresas mineras en las tierras circundantes obliga al desarraigo de familias enteras que deben emigrar de su terruño. Por otra parte, se genera un proceso de disgregación social por falta de expectativas futuras, ya que sus habitantes deben mudarse de su lugar de origen, cambiar su medio de subsistencia y dedicarse a ocupaciones diferentes a las habituales que hacían hasta entonces y que fueron heredadas de sus ancestros. Por último,
Como consecuencia de los factores contaminantes químicos, se presentan severas agresiones a la salud humana, como así también de animales y plantas, que no se percibe al principio, pero que comienzan a ser evidentes al cabo de varios años de iniciada la explotación y cuando la solución del problema ya es irreversible. Entre las enfermedades que se detectan primero son el aumento de los índices de cáncer, especialmente entre los niños, las afecciones broncopulmonares y las enfermedades de la piel. Sin embargo, hay un factor determinante de afecciones muy graves, como es el aumento de la presencia de metales pesados en sangre a través de la ingesta del agua, los vegetales y la carne contaminada con dichos elementos: plomo, zinc, cromo, vanadio, azufre, arsénico, cobres y muchos más. Esta circunstancia, desgraciadamente, no es notada hasta que el problema es grave, ya que no se detecta en exámenes de sangre comunes, y por otro lado, la acumulación de dichos metales es lenta y solo detectable mediante estudios específicos y después de varios años de ingestión de los mismos. También debemos considerar los cambios en las dietas tradicionales de la zona, ya que con la desertificación, desaparición de especies autóctonas y contaminación de productos locales, los habitantes del área deben recurrir a alimentos no tradicionales, y ello significa un riesgo de desequilibrio alimentario y la consiguiente aparición de anemias, desnutrición y falta de defensas para el organismo. Esto es una introducción de lo que provoca la lixiviación. Vos que tenés internet, poné solamente minería a cielo abierto y vas a ver lo que antes era una montaña, hoy es un hoyo inmenso, 8 veces más grande que el más grande estadio de fútbol. Y después, la nada. No queda absolutamente nada. Vamos a la música y luego venimos con este programa dedicado a la minería contaminante, que es tan importante que lo sepas. Ya venimos. Quiere romper las manos porque tiene que cantar el ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Por aprender a ladrar, si solo es un cerdo nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora es lo único que quiero. Estoy cansado de los que vienen de amigos y solo quieren rellenarme. Muy bien, como habíamos señalado, vamos a tener un interesante diálogo con Enrique Viale, Quique Viale. Él es el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina. Y como te decía hace un rato, este
este grotesco hecho que pasó en la legislatura en Chubut del diputado que le dictaban la letra por el tema minero, es mejor hablar con Enrique, con Quique, que a su vez tiene toda la trayectoria desde Esquel, del No a la Mina. ¿Cómo te va, Quique? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy buenos días. Muy buenas tardes, más bien. Sí, bueno, la idea de charlar un poco con vos es que nos cuentes qué está pasando en este momento con este tema. Bueno, es realmente un escándalo, ¿no? Lo que ha sucedido en Chubut con la aparición de ese mensaje de una empresa minera dándole instrucciones a un diputado de la provincia, ¿no? Sí, está en los diarios, una verdadera, terrible. Sí, una verdadera locura que ha trascendido, por supuesto, a la provincia y está el tema de debate en todo el país. Nosotros estamos preparando una denuncia penal que van a presentar las asambleas para que se investigue la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública y los delitos de cohecho, ¿no? Claro. Porque es una verdadera locura. Queremos que se conozca el resto del intercambio de mensajes entre el diputado y la empresa minera, ¿no? Sí. A ver qué más le pedía y le exigía o le daba órdenes. Sí, sí. Pero bueno, un verdadero manoseo a la democracia, ¿no? Sí, yo hacía mención hace un ratito, una introducción, precisamente, al menos quien te habla hace 30 años, que está en esto en Neuquén, y la vergüenza y el ejemplo que arrancó en Esquel con el No a la Mina, con las frases el agua es más cara que el oro. Entonces, ahora está en peligro aparentemente todo, querían hacer un referéndum, ¿verdad? Sí, a ver, acá lo que fue iniciado con un gran procedimiento de una iniciativa popular de las asambleas que juntaron más de 13.000 firmas para acompañar un proyecto de ley de la legislatura que establecía la prohibición de la megaminería. Esto fue usado por el oficialismo local, por el Frente para la Victoria Local y el justicialismo, para, como una especie de caballo de Troya, usar este proyecto, pero para hacer todo lo contrario. Es decir, terminó votándose una ley a medida de los intereses mineros, por eso en ese contexto está ese mensaje de texto famoso, ¿no? Sí, sí. El tema de, a ver, porque son muchos años que es la Barrick, ¿verdad?, la que quiere hacer la mina, ¿no? No, acá Hola. el empresario es Yamana Gold. Ah, Yamana sí, Gold. perfecto. Pero son tantos años de insistencia y aparte yo recién hacía en el editorial un comentario respecto a cómo divide las aguas, cómo fomenta la división social, las presiones que tienen porque tienen mucha guita y lo poco que queda para la comunidad. Me gustaría que vos cuentes un poco realmente que los beneficios es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Por supuesto, digo, donde pasa la gran minería solo queda pueblos empobrecidos, contaminación y una gran degradación también institucional, ¿no? Sí. Social y cultural. Es la historia, digo, no hay lugar en el mundo donde haya un verdadero desarrollo socioeconómico con la gran minería, por el contrario, ¿no? Sí. Es la historia de Latinoamérica, es la historia de África, son los 500 años, ¿no?, de nuestra región. Sí. Tenemos que empezar a salir de este colonialismo y de estas grandes transnacionales que creen que pueden manejar con hilos a las propias instituciones nuestras, ¿no? Sí, como abogado ambientalista, especialista en el tema, siempre se nos endilga a los ecologistas que estamos en contra de la minería, y todo lo contrario, lo que estamos en contra es de la minería contaminante, ¿no? Sí, hay un nuevo tipo de minería, que es esta, la megaminería, que tiene que ver con las características que siempre es contaminante, ¿no? Sí. Digo, no hay forma de no hacerla contaminante. La forma de extracción, la metodología de extracción, que es a cielo abierto, con uso de sustancias tóxicas, hace que siempre sea contaminante, y por supuesto esa es la minería que nos oponemos. De hecho, lamentablemente el mundo ha agotado prácticamente los minerales en beta, y ahora seguimos en este consumismo y en esta locura de crecimiento ilimitado, como si fuese posible, y queremos buscar los últimos rincones del planeta con este tipo de minería que es totalmente devastadora. Vos sabés que acá en nuestra zona en estos días está Maristela, es Vampa. Sí, claro, Y me viene a la mente el tema del libro que ustedes han sacado, ¿no?, que se llama Mal Desarrollo. Sí. Y hay toda una confusión, ¿no?, con respecto, yo vengo sosteniendo hace muchos años
que no existe desarrollo sustentable dentro del modo de producción capitalista. Y vos sabés que, viste que hace mucho tiempo que ya se dejó de utilizar la palabra, ya no se escucha desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, porque cayó por su propio peso. Me imagino que este libro debe tratar sobre lo mismo, ¿no? Sí, claramente, hacemos una crítica al concepto hegemónico de desarrollo y también concluimos de la misma manera. Dentro del sistema, el sistema capitalista se encarga de adjetivizar todo el tiempo el desarrollo, ¿no? Desarrollo alternativo, desarrollo social, desarrollo sustentable, para tratar de mantener esa ilusión de crecimiento ilimitado, pero sabemos que dentro de este sistema no es posible. Digo, por eso hay nuevos paradigmas, nuevas lógicas que hay que empezar a explorar para ir saliendo de este modelo extractivista, capitalista y financiero, ¿no? Que hace que tiene como principal objetivo una sobreexplotación de la naturaleza, del hombre, es decir, toda una situación que no puede continuar de esta manera, ¿no? Sí, nosotros tenemos un lema en nuestro programa, apenas lo iniciamos: vienen por la tierra y vienen por el agua. O sea, de eso es clarito, la nueva guerra va a ser por eso. Y ya lo son, sí. Y claro, y cuesta tanto, ¿no?, trabajar sobre esto, porque te imaginas que vienen con... Bueno, ahora vos sabés que acá tenemos el tema de vaca muerta. Vos tenés, sí, claro. Vos tenés posturas respecto a esto. ¿Por qué no me contás un poco? Sí, bueno, ahí tenemos un libro. Maristela fue a presentar un libro Sí, nuestro, por eso, otro, sí. que es el de 20 mitos y realidades del fracking. Sí. Ese libro que hicimos entre varios, tenemos una postura muy clara, ¿no? Y una crítica muy grande a este método de extracción, que también está dentro de esa lógica de chuparle los últimos jugos a la tierra, ¿no? Sí. Sin mirar, sin ningún tipo de miras sociales, ambientales. Y creemos que en el propio libro hay varios capítulos de eso. Creemos que hay otra forma posible de energía, que hay otra forma de lograr la soberanía energética, pero bueno, no detrás de las energías limpias, alternativas, renovables, no está el lobby financiero que sí está detrás del fracking, ¿no? Esas grandes empresas petroleras que manejan todo. Sí, que acá ya está generando problemas, porque son modificaciones de poblaciones, en el caso de Añelo, Neuquén mismo, Totalmente. aumento de los alquileres, demanda de escuelas, o sea, el desastre, inicialmente es un desastre, después el tema es que la localidad básicamente de Añelo no va a andar cada uno de los habitantes en un Mercedes-Benz y va a tener una lancha en un lago y una cabaña en Bariloche, ese es el tema. Claro, La guita se va. Sí, pero es la historia de siempre. Claro. Digo, no es tan difícil saberlo, ¿no? Sí. Digo, es muy complejo. Sí. Lo que está pasando en Añel, hubo protestas estos días, sabemos, en la propia oficina de Chevron. Sí. Porque, bueno, y lo primero que hace Chevron y las empresas petroleras es invertir en la policía, ¿no? Porque saben que va a generar conflictos sociales, como siempre generan estos enclaves extractivistas. Sí. Vos sabés que hace un tiempo nosotros logramos frenar la minería contaminante en Jacobasi, y luego después se derogó con la asunción del gobernador Soria esa ley, Sí. Pero bueno, por lo menos se está manteniendo. ¿Tenés pensado andar por esta zona? Bueno, seguramente, nosotros vamos muchísimo por la zona del Alto Valle permanentemente. Ahora está Maristela, bueno, nos vamos turnando. Ajá. Yo estoy trabajando más con el tema de Chubut, Sí. pero sí, seguramente siempre estamos yendo y viniendo por ahí. Bueno, porque va a ser un gusto poder tenerte acá y charlar un poco más en extenso. Y desde ya, ¿Cómo no? el agradecimiento por prestarte a nuestro diálogo, y acá estamos siempre, estamos en la misma Bueno. línea. Bueno, un gran abrazo y gracias por llamar y nos veremos pronto. Nos veremos pronto. Gracias, Quique. Un abrazo muy grande. Hemos hablado con el doctor Enrique Quique Viale, es presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. A ver, ¿quedó claro esto? Todo lo que implique la lógica del capital es la obtención de la ganancia. Los pueblos que han tenido minería han quedado desertos, ¿sí? No es una imaginación de quien te está hablando, ni es una figura desconocida, con mirar películas nomás. La fiebre del oro ha después llevado a esa conclusión. El modelo de extracción, a como sea, si vos entrás a las páginas de internet y ves cómo es el método de extracción, en este caso el fracking, que se viene dando hace mucho tiempo en algunos lugares, uno
más allá de toda la tecnología que se pueda utilizar, no existen garantías de la contaminación que puede haber en las napas de agua. Porque por ahí se pueden encontrar, ¿viste? Estamos hablando de muchos metros, que va desde 600 metros hasta 2.500 metros de profundidad. Ahora, hay que sacarse de la cabeza que las poblaciones se enriquecen con estos temas. No es así. La plata se la llevan las grandes petroleras. Entonces, no es que uno esté en contra de la actividad hidrocarburífera. Existe, como dice Quique, ya nuevas formas, energía eólica, por ejemplo. Ahora, a mí me gustaría particularmente que si vamos a utilizar métodos de extracción riesgosos, existan al menos controles, formas, modos, y que haya otro tipo de reparto. En este caso, para sintetizar, a mí me gustaría que sea una empresa nacional, en el caso de YPF, que maneje las cuestiones que tienen que ver con este tipo de extracción. ¿Cuál es el problema? Que es tan millonaria la inversión que hay que hacer que vos tenés que aliarte, en este caso, como pasa con Chevron. Chevron dice que ella no es responsable de la destrucción de la selva en Ecuador, que eso fue la Exxon. Entonces, por más que cambien de nombre, es la misma, ¿sí? Bueno, se necesitan millones de pesos para poder hacer la inversión. Mientras exista el petróleo convencional o la extracción convencional, siempre va a ser más caro el método del fracking, si es que encima sigue bajando el costo del barril del petróleo. Pero vuelvo a repetirte, hay toda una modificación cultural, todo un trastocamiento en las familias, en los modos, lo mismo que ocurre con la minería a cielo abierto. Pero es bueno reiterarlo hasta el cansancio. No es que uno esté en contra, porque siempre te ponen ese sello, que vos estás en contra del desarrollo. No existe desarrollo sustentable. ¿Qué es desarrollo sustentable? Que vos vas utilizando los bienes comunes, pero vas generando también los sistemas para no dañar a esos bienes comunes. Entonces eso es sustentable, se mantiene en el tiempo, ¿sí? No hay desarrollo sustentable en este modo de producción capitalista, en la forma. ¿Por qué? Porque con la lógica del capital, de la obtención de la máxima ganancia a menor costo y sin importar la contaminación o la destrucción que genera, es imposible sostener los bienes comunes de un modo que perduren a través del tiempo. Por eso, hacé un poco de memoria. ¿Cuánto hace que no se menciona la palabra desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, revolución verde? Todas esas frases que aparecieron a partir de los 90 con Menem ya no se usan. ¿Por qué? Porque no tienen sentido, es letra hueca. Entonces tenemos que estar pensando en el bien común, ser solidarios y darnos cuenta que más allá de cualquier aspecto político, partidario, acá de lo que se trata es de la vida. De la vida. No es joda esto. De la vida nuestra, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los que vienen. Vos habrás escuchado el tema de Vaca Muerta, no sé cuántos años, 50, 100, 200 años, y el costo en el tiempo, como en la minería a cielo abierto, la contaminación, como el tema de los agroquímicos en el Alto Valle, los residuos de la explotación hidrocarburífera, los metales pesados, te van matando de a poco, pero vos no lo sabés. El tema de lo que está ocurriendo en Cutralcó, con la planta de metanol. Pero ¿sabe cuál es realmente lo triste? Lo triste es que vos haces un relevamiento en determinados barrios de Plaza Huíncul, en este caso, ves la cantidad de gente que ha muerto por cáncer o que tiene enfermedades muy embromadas, y se sabe que es por esto. Se han filmado los procesos de contaminación, y la gente, ¿sabés por qué no reacciona?
Porque como decía Nietzsche, la domesticación, como si fuera un camello, te va enfriando de a poco, y con el hecho de tener un trabajo, porque no hay, aceptan aún contaminarse a riesgo de enfermedades muy, muy graves. Eso es lo terrible. ¿Cómo cambiás la matriz pensante? ¿Cómo modificás todo un encuadre histórico? ¿Cómo haces para que se piense como hacen los grandes estadistas? Una zona, un país a 20, 30, 40 años. ¿Cómo podemos imaginarnos nosotros, que a lo mejor ya no vamos a estar vivos, cómo podemos dejar las bases de un futuro sustentable, de un futuro en el cual las generaciones que nos siguen tengan garantizado la vida, el aire puro, la tierra no contaminada, el agua no contaminada y fundamentalmente espacios como tenemos nosotros en la Patagonia que no pertenezcan ni a fundaciones truchas, ni a las mineras, ni a las petroleras, que son capitales que van y vienen y utilizan a los países solamente como exprimidor. Ese es el mejor símbolo, un exprimidor. Vos viste, un exprimidor manual. Pues si querés eléctrico, manual. Agarrá media naranja, la mano que exprime, saca el jugo y después ¿qué hace? El jugo se lo toma y el residuo, el ollejo, lo tira. Eso es lo que hace la actividad de las minerías que trabajan a cielo abierto y de las petroleras y de las multinacionales. Ese es el futuro que le estamos dejando hoy a nuestros hijos y a nuestros nietos, a no ser que trabajemos en conjunto, que depongamos actitudes egoístas con la excusa de que nos separan partidos políticos, religiones, porque lo único que debemos pensar es en la vida nuestra y de los que vienen. Es un deber ético ocuparnos de los que vienen. Se lo merecen. Nacer y crecer en un lugar sano, con posibilidades de desarrollo. Es un deber ético. Ya venimos. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos, una explosión natural hará una gran selección. Yo te agradezco porque aquí estoy. Vos sos mi única madre, con al mi vida hoy venero en tu jardín. Te agradezco, aunque me voy avergonzado con ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. No te libraste de nosotros, nuestra desidia fue por tenerte regalada el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada, aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar. Si quieres
Los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal al medio del corazón. Yo te agradezco porque aquí estoy. Vos sos mi única madre. Con la mi vida yo defiendo tu jardín. Te agradezco, aunque me voy avergonzado con ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. Te agradezco, porque aquí estoy. Vos sos mi única madre. Con la mi vida yo defiendo tu jardín. Te agradezco, aunque me voy avergonzado con ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. Estábamos escuchando a la Versuit con una letra que viene a cuento de lo que estábamos hablando. Me preguntaron el otro día si yo había bloqueado a alguien o a gente allegada a mí en mi Facebook. Jamás haría eso. Directamente lo cerré. Me hartó, me cansó. Si por mí fuera, ni celular usaría. Pero bueno, son cosas que... en este caso el celular sirvió para comunicarme con Quique Viale. Así que no es que bloqueé a nadie, cerré mi Face particular. Entonces las personas allegadas a mí tienen mi teléfono, tienen WhatsApp, y las personas que están vinculadas con la fundación tienen el del CIPS, ¿sí? El de Funden. Así que quiero aclararlo para que no piensen que he tenido, simplemente me hartó, así que lo he cerrado. Y tengo, bueno, me cansé de ver tantas pavadas que ponen, tantos relatos, tantas historias, realmente me cansó. Así que las docentes siguen teniendo el Face de Gaia, la fundación tienen el suyo, y el CIPS, y también la página del Grito del Silencio. Vos te metés en Facebook, buscás el Grito del Silencio y ahí estamos. Son las 3:05 de la tarde en este último programa de la semana del Grito del Silencio, dedicado a lo que es nuestra postura irreductible. Y acá sí, no es no. Pero escucha, no es no. Pero vos fíjate, no es no. Pero el agua no es no. ¿Sí? Hay una propaganda, me gusta, es muy linda, una propaganda de una casa de baterías en Neuquén, que dice: buenas, vengo a buscar una batería, tengo, dice. Y para la, tengo. Y para la moto, tengo. Y pero, tengo toda. Bueno, acá lo mismo, no es no. No a la minería contaminante, sí a todas las demás minerías que vengan, que estén y aún sin todavía descubrirse. No estamos en este momento a hacer una conversión industrial, que los autos dejen de usar gasolina, gasoil, nafta. Es imposible la reconversión. El mundo va hacia eso porque en algún momento se va a terminar. De hecho, ya hay autos funcionando a electricidad. Hay un gran invento que es el auto funcionando a nitrógeno, que está en el agua. Te imaginas, le metes agua en el tanque y se utiliza los elementos. Está eso
Pero claro, mientras exista el petróleo, el mundo, el capital, va a seguir utilizándolo. Entonces tenemos que también ser inteligentes y pragmáticos. Mientras exista el petróleo, vamos a tener que convivir con él. Entonces, si vamos a convivir con el mundo que rodea a los hidrocarburíferos, si todavía vamos a seguir dependiendo del gas, ojo, en algunos lugares del mundo no hay, ¿viste cuando los yanquis prenden las cocinas, es todo eléctrico? Está bien. Me contaba mi compañera que en Cutralcó hay barrios que se han entregado sin gas, porque sale 20.000 pesos la conexión de gas desde la red hasta su casa. Es la segunda factura de 2.000 pesos que le llega, porque tiene todo eléctrico. Imagínate vos, si bien dice que no le cortan la luz ahí la cooperativa Copelco, pero vos sabés lo que es gastar 2 lucas por mes de luz. Bueno, eso no debe ocurrir. Entonces, si los yanquis utilizan las cocinas eléctricas, es porque la electricidad es barata. Entonces, a eso tenemos que apuntar, utilizar la industria hidrocarburífera en nuestro beneficio, como hicieron en Bolivia, el 80% de las ganancias del gas para el pueblo y el 20% para las empresas. Si no fuese negocio, se habrían ido y no se fueron. Pero para eso hay que tener una concepción de patria, una idea de unidad que hoy yo no la veo. Máxime en época de elecciones, porque si vos llegás a decir algo, mirá, está en contra de... Yo no estoy en contra, yo solamente estoy en contra de quienes nos quieren vacunar, estoy en contra de quienes nos quieren saquear, estoy en contra de los funcionarios serviles a las multinacionales, estoy en contra de la contaminación, estoy en contra de las enfermedades que se producen por la pobreza, por la contaminación, por los alimentos, de eso estoy en contra. Después negociamos todo, pero aparte, ponete a pensar, ¿o acaso vos también no estarías en contra de eso? Es absurdo que nos remitan a que estamos en contra. No, cuando decimos no, es no. Cuando decimos que el agua es más cara que el oro, es una verdad absoluta. No hay nada más preciado que el agua. ¿O acaso no sabés que es muy ínfimo el porcentaje de agua dulce en el planeta? Un 4%. ¿Escuchaste bien? Un 4% del agua es dulce en el planeta. Y encima la contaminan. Entonces, viste, hay que ser muy pelotudo en permitirlo. Entonces, ¿cómo no vamos a estar en contra? Claro que estamos en contra. Pero estamos en contra por mí y por vos. Y por los que te rodean y por los que nos rodean. Porque después quedan las consecuencias. Ahora, si te importa 3 belines, bueno, ahí ya es otro cantar. Por eso que yo voy a seguir insistiendo en que no creo, no veo, no siento, no palpo actitudes solidarias, generosas, máxime en épocas de campaña, donde lo único que se dedican es a denostar al otro. Ya estoy podrido, vos agarrás TN, agarrás a 2 voces, es un rosario de políticos para criticar. ¿Y dónde están las propuestas? Por lo menos yo en una época, no sé ahora, hace mucho que no lo escucho, me acuerdo de Pino Solanas y en eso estoy de acuerdo, a ver, la plata que se gasta en alquileres de barcos, en la flota mercante, vamos a destinarla a fabricar nuestros propios barcos, estoy de acuerdo, vamos a tener las redes de ferrocarriles y fabriquémoslos nosotros, estoy de acuerdo, vamos a luchar contra las mineras y contra las empresas que contaminan, estoy de acuerdo, por lo menos hay una propuesta allí. Ahora, todo lo demás, lo único que estoy viendo es, bueno, a ver cómo, viste, denostar al otro. Y eso, ¿sabes qué? Ya me cansó, me hartó. Es de una sociedad vulgar. Es volar muy bajito. Es medio pelo, como decía Jaureche. Uy, si viviera Jaureche hoy, mamita, el revuelo que se armaría. Porque en esa disputa estamos nosotros en el medio. Entonces, yo no veo, insisto, gestos, modos, señales de que estemos aprendiendo. Yo no lo veo, o sea, pido disculpas, ¿no?, por pensar así. No debería pedir disculpas porque es mi pensamiento y lo sigo sosteniendo. Pero si no nos damos cuenta
que no existe un desarrollo sin controles, no existe un desarrollo sin que haya un derrame real hacia toda la comunidad, no existe un desarrollo si se contamina el bien más preciado que es la tierra, el agua y el aire. Si no aceptamos esto, si no lo aceptás, porque yo lo tengo aceptado, ya está incorporado en mi matriz desde hace muchos años, si no aceptás esto, entonces te da lo mismo vivir o no vivir. ¿Vivir con qué? Porque ahora, como la gente que trabaja en el petróleo, ¿cuánto gana? 40, 50 lucas, 30 lucas, 40 lucas. ¿Y acaso no saben de que están extrayendo para las multinacionales? Está bien, ellos se aseguran. El trabajador que está en el petróleo se asegura guita, ¿viste? Te podés andar como andan todos en 4x4, ¿sí? Que vos los ves allí, fantástico. ¿Y después qué? Sálvese quien pueda. ¿Esa es una sociedad solidaria? ¿Eso significa pensar en el bien común? No, la verdad que no. Quiero que escuches ahora un debate cortito, que se hizo entre Javier Pérez Pardo, que es, vas a darte cuenta que tiene una tonada, es español, que se hizo en el programa Palabras Más, Palabras Menos, hace no mucho, acerca de esto de la minería a cielo abierto. Escuchá las dos posturas, y escuchá, al principio habla Slotosviazda acerca de los números, ¿sí? que se muestran en el programa sobre la minería y todo lo que hay alrededor. Escuchá, por favor. Profesional. Les propongo vincular este tema, estamos hablando de polvos, a la química. Una de las principales objeciones que tiene la minería a cielo abierto en algunos casos es el uso del cianuro, ¿no? Tengo entendido, para la separación del mineral de la roca. Sí. Bueno, el cianuro, que es un veneno muy fuerte, que si se forma el ácido cianhídrico mata, el único caso de muerte por cianuro en la República Argentina no es de la minería. Fue en el año 93, aquí en el municipio de Avellaneda, que un irresponsable de las tantas industrias que hay alrededor del riachuelo tiró al sistema cloacal cianuro. Y otro irresponsable tiró ácido sulfúrico. Se formó el ácido cianhídrico y mató a una familia completa porque le entró por las endijas, las rejillas del sistema cloacal y mató a la familia. Y mató a los bomberos que lo fueron a socorrer. No hace más que asustarme. Claro, por eso digo, no, pero en minería es, primero que se usa, es un agente metalúrgico, el cianuro es el único que disuelve al oro, y se usa en circuito cerrado. ¿Qué quiere decir en circuito cerrado? Y para que la gente entienda, porque esto parece muy complejo. Mire, es como una pileta de natación, que tiene un filtro en la casa y que hacemos circular permanentemente el agua. Eso es circuito cerrado. El cianuro capta el oro y la plata, lo lleva a la planta de proceso, en esa planta de proceso se hace precipitar el oro y la plata y se funde y sale el metal doré, la barrita que vemos que es una mezcla metalúrgica de ¿Puedo opinar con respecto a esto? Y el cianuro vuelve, porque es muy caro, se recupera la mayor parte y el agua vuelve al proceso, está en circuito cerrado. Y antes de depositar la parte que no se puede recuperar, se destruye con hipoclorito de sodio. Por eso vos no vas a ver, Marcelo, en ningún lugar del mundo, en la actual minería, que haya problema con cianuro. No lo tenemos en Chile, del otro lado, que tiene 4.200 yacimientos, muchos de los cuales usa el cianuro. Vamos por partes. En Esquel, en Puerto Madryn, apareció el vicepresidente de Meridian Gold, refiriéndose a la gente de Esquel y diciéndole que en el primer mundo esta minería no pasaba, que en el mundo subdesarrollado sí podía haber porque se trabajaba mal, y que hacía 5 o 10, que no había aparecido prácticamente derrames. Yo llevaba un informe que se llamaba El oro de Esquel, que forma parte del primer capítulo del libro, efectivamente, Vienen por el oro, vienen por todo. Claro, cuando termina de hablar y le pido la palabra, le digo, discúlpeme, ingeniero, pero... Esquel fue donde se realizó el plebiscito que impidieron la instalación de Meridian. Y en Puerto Madryn, este hombre que estaba exponiendo en ese momento, le digo, discúlpeme, ingeniero, pero usted acá he subrayado en amarillo una lista muy grande, son más de 100 aproximadamente,
en el primer capítulo, insisto, lo recomiendo para que la gente lo lea, aparece un listado. Y le nombro algunos. En Papúa Nueva Guinea se desprendió una tonelada de cianuro de un helicóptero que lo transportaba a una mina de oro. Se trataba de 150 kilos de reactivo que perdió en el bosque tropical y aún se investigan las consecuencias. En Dakota del Sur, 7 toneladas de desechos de cianuro de sodio concluyeron con toda la vida marina del río de la Quebrada de Whitewood. Nevada, en la mina cantera de oro. En fin, no voy a nombrar todos acá porque se me va el programa. Pero cuando llego a la parte del Bay, en Nevada, casi un millar de aves que aparecieron muertas luego de beber agua. Me interrumpe y me dice, fueron unas aves migratorias que bajaron a beber en el dique de Colas y se murieron. Eso no pasa hoy, porque le ponemos al dique de Colas una red. Y esto lo que nos obligó a nosotros fue investigar más de cerca el tema del cianuro. Y hemos encontrado textos de los propios responsables de la minería, donde efectivamente descubren que la única forma real de poder, por ejemplo, eliminar estos cianuros que hay en las minas es tratando de ver con la biodegradación de alguna bacteria que empieza. Entre ellos, obviamente, la tesis de maestría del señor Marcelo Bellini, Rubén Bellini, que la tengo aquí, la traje conmigo justamente para leerles la parte donde él refuerza hablando del río Danubio, que quedó completamente contaminado en el centro de Europa y arrasó con toda esa cuenca. Cualquier cantidad, el presidente de Hungría lo dijo con más claridad, las 3/4 partes de la población se quedó sin agua potable. Ahora, ¿cuánto? Y si habla de hipoclorito de sodio. En el texto el ingeniero menciona que fue peor el remedio que la enfermedad. Le echaron el hipoclorito para ver si... y fue multiplicador el efecto. El derrame, perdóname Marcelo, fueron 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros del Danubio y de los confluentes en Europa es más o menos como decir que contaminé desde aquí hasta Trelew, no, son 1.500 kilómetros. Comodoro, 1.900. Hasta Caleta Olivia, 2.000 kilómetros. Mario, para cerrar el tema del cianuro. Sí, esto, claro, cómo la gente no va a estar asustada con estas cosas que dice. En Hungría lo que pasó, digamos, acá no hay ningún dique de cola con cianuro, ninguno en la Argentina. Hay pilas de licidación, que es otra cosa, no tiene nada que ver. Diciendo, perdón, está tergiversando hechos acá, el informe de impacto ambiental también. Digo, no hay ningún emprendimiento con dique de cola, lo menos estos mega emprendimientos de Veladero y de el Bajo de la Lumbrera. Mire, el cianuro de sodio... ¿Podemos volver a pasar la película, por favor? El cianuro es una mezcla de carbono con nitrógeno. Y de hecho las bacterias lo pueden... el sustrato de alimentación de la bacteria, y se está estudiando, es precisamente carbono y nitrógeno. Así que hay un método. Pero también lo destruye el hipoclorito. Se usa con total seguridad, con total seguridad. Hay normas internacionales y protocolos. Por eso no hay ningún accidente. Por eso podemos ir a medir. Pero si esto es cierto, lo podemos ir a medir y podemos ver en los emprendimientos mineros en la Argentina qué lejos, Marcelo, de atacar y disminuir la fauna silvestre, ya no hay más cazadores furtivos, ya no los molestan más, los guanacos, las liebres y los zorros son una realidad alrededor de los yacimientos. Una pregunta a los dos. Dada el peligro que implica el cianuro como veneno, como incluso vos decís, Mario, ¿existe en la Argentina, en las provincias y en la nación la capacidad de control? Hay un código internacional de manejo de cianuro y eso es a rajatabla, el cumplimiento. ¿Y acá controla eso quién? Y lo controla la autoridad de aplicación. ¿Qué es quién? El gobernador de la provincia. Y tienen socios de la minera. En el caso del manejo del cianuro, porque el cianuro hay que decir que el 87% está acá alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Lo usa la industria alrededor de la ciudad de Buenos Aires, el 87%. Entonces ese transporte cuando llega, bueno, es la Secretaría de Medio Ambiente, me imagino, la encargada de controlar. Yo también vengo planteando la necesidad que en la Argentina no hay una especie de ANCOMA, de una Agencia Nacional de Control Medioambiental, para medir al instante cuando cualquier vecino, cuando cualquier ciudadano plantee que hay una emisión contaminante de cualquier industria, que en 24 horas esto se resuelve. Ahora, los controles son por parte del Estado. Yo quisiera aclarar una cosita, Marcelo, perdón. Quedan dos temas. Sí, pero es importante. Muy breve. A nosotros, brevísimo. En Esquel, una de las cosas que nos llamó la atención, y el señor habló del primer mundo, fue justamente Montana. Montana prohíbe el uso del cianuro.
Esto es clarísimo. ¿Por qué? Porque se contaminó Montana, y porque era un lugar muy parecido a aquel, con deportes de invierno, con esquí, en fin, con lagos, y se contaminaron con cianuro. Y hoy está prohibida en Montana la explotación de oro por cianuro. Pero quiero aclarar esto, además, hablando del primer mundo, que tenemos que leer claramente lo que aparece. La Universidad de Alemania sacó una declaración, y yo creo que la Universidad de Alemania, como las nuestras, también merecen respeto, de prohibir la obtención de oro por cianuración. Y no con los ejemplos, tengo muchísimos ejemplos que dar, que se basa la Universidad de Alemania para hacer esto. Quiero tocar los dos temas que quedan. Uso excesivo de agua, ¿no? Es otra de las objeciones. Sí. Claro, y aquí también. Aquí también porque, bueno, yo estuve por Famatina, y bueno, el planteo era que se quedaban sin agua. Que, no sé, hablan de los millones de litros que consume la minería. Bueno, te voy a dar un ejemplo, Marcelo, para ponerlo y para que la gente entienda cuánto realmente usa la minería del agua. La mina más grande de oro del país, la mina Veladero, utiliza 54 litros de agua por segundo. Eso significa la dotación, esto es vergonzoso, la dotación que el Departamento de Hidráulica le asigna a una finca de 108 hectáreas. Una finca tiene una dotación de medio litro de agua por hectárea. Esto es lo que equivale del uso del agua en la minería. 50... O sea, el agua que usa una pequeña... Una finca, San Juan tiene 120.000 hectáreas con derecho de agua, y la mina Veladero consume lo que equivale a 54 hectáreas. Pero esto es una barbaridad. Vamos por partes. Voy a poner un ejemplo claro. Doy datos del Departamento de Irrigación de la provincia. Los compañeros asambleístas de Salta nos llaman con urgencia. Esto salió por el diario El Tribuno y salió en todos lados. 2 perforaciones de agua que hacían en Salta, no se sabe por qué y de qué forma llegaron ahí, que eran de Chile. Chile necesita agua, en Atacama no hay agua, y por siglos que no llueve, y Chuquicamata, ¿verdad?, y La Escondida, obviamente se quedaron sin agua. Chile, ¿qué hizo? Desaliniza el agua, y es costosísimo, y no lo puede hacer por el valor que tiene la desalinización. Es decir, en el libro yo pongo ejemplos de 5 autores importantes donde eso todavía está en pañales, les cuesta mucho. Pero lo que dice Mario, que el consumo permíteme, pero además de eso, hay que subir el agua allá arriba, que son a 4.000 metros de agua. El consumo de agua que necesita esas 2 minas son 6.000 litros de agua. Los acueductos, 3.000 litros de agua cada uno por segundo. A tal punto, discúlpeme que lo diga de esta manera, que mandé una nota corrigiendo al Tribuno en su momento diciéndoles, y por internet, discúlpeme, no es por hora, porque dijeron no puede ser esta cantidad de agua, es por segundo. 6.000 litros por segundo, 2 acueductos. A ver, vos trajiste un tape sobre el tema de agua. Yo traje un tape donde se ve, el tape es en la misma imagen que ustedes vieron. Ven cómo se tiene la obtención de agua, habla de 50 litros, y nosotros vemos equipos de bombeo para 1.000 y pico y 2.000 litros de agua. Esos equipos de bombeo que están ahí arriba, en Veladero, pegadito a Lama del lado argentino, Pascua del lado chileno, y que van a ser usados con eso, ahí están. Fíjense, esos ductos son para esas mangueras de agua a las que alude este señor, hablando de 50 litros de agua, 45 litros. O sea, lo que Mario dice 50, yo te estoy dando, estamos hablando claramente, claro, totalmente, yo estoy hablando de 1.000 litros de agua por segundo. Y vamos a hacerlo más claro. Fíjense, nosotros hicimos este cálculo, calculando incluso lo que decía el informe de impacto ambiental de Barrigol, decía que para Pascualamia va a usar, hipotéticamente, 450 litros, porque los informes... Por segundo. Por segundo. Y que Veladero, 110. No puso Penélope. Yo hice un cálculo con un ingeniero minero, al que le mando un saludo desde aquí, Huguito González, en San Juan, y le dijimos, vamos a hacer lo siguiente. Sumemos el costo que tenía el agua en la minería en el año 76, conforme al Buró Minero norteamericano, que son datos que aportan las empresas mineras norteamericanas. Y hay un dato, costaba 10 centavos de dólar el metro cúbico. Usemos las cifras que dice la propia minera.
Multipliquémoslo calculando todo el complejo. Veladero, Penélope, Pascualama, Paz Cuadrado argentino, ¿verdad? Y coloquemos 1000 litros, o menos de 1000 litros. Pero todo el complejo. Multipliquemos esos por 60 segundos, 60 minutos, 365 días, por un año, ¿verdad? Por 25 años de explotación, y la cifra que daba, bueno, no la podíamos hacer con máquina, la hicimos a mano, llenábamos de cero prácticamente los papeles, éramos varios sacando los números, tenían que dejar el oro para pagar el agua. Lo que ocurre que en los informes de impacto ambiental que presentan estas mineras no consideran ni el agua ni la energía como insumo principal. Consideran sí el cianuro de sodio, la cal, que para levantar el pH efectivamente necesitan mucha, pero no consideran ni la energía ni el agua. Y son dos rubros. Marcelo, yo te quiero decir que esto es ciencia. Un procedimiento hidrometalúrgico no tira el agua que se le ocurre, sino la que necesita. Yo te invito, Javier, te invito a que vayamos a San Juan, trae tus técnicos. Vamos a Veladero. Y te propongo y que Marcelo nos acompañe con las cámaras. Vamos a medir con los técnicos cuánta agua utiliza. Vamos a medir, además, los valores que tienen el río Las Taguas después de la mina Veladero. Porque pero le digo una cosa, Mario, yo acerco con una condición. Sí. Caigo de sorpresa en cualquier momento. Yo no voy a ir preparado como más de una vez. Claro, sí, porque yo no voy a hacer turismo ahí arriba. Decime quiero ir, listo. Y ver, claro, porque y pedimos a las cámaras que nos acompañen. Y Marcelo, para si no están consumiendo estos 54 litros por segundo, o si los valores del río Las Taguas han sido modificados por la actividad minera, yo lo acompaño y voy a hacer la denuncia penal correspondiente. Quedó el... Una de las frases por ahí más emblemáticas tienen que ver con la utilización de 50 litros por segundo. Se calcula, según la gente que entiende de esto, que para poder movilizar todo el emprendimiento minero, por ejemplo en Veladero, es casi la utilización de energía que necesitaría toda la provincia. Fíjense ustedes. Pero también habrán notado las posturas. Y al final, Javier, con muy buen criterio, dice, sí, cómo no, yo acepto la invitación, pero yo no te voy a avisar cuando voy. Esto es un debate que comenzó hace mucho tiempo, se viene dando y representa una cuestión de vivir bajo este encuadre o tratar de que la industria hidrocarburífera proporcione las divisas necesarias, el dinero necesario, los recursos necesarios para hacer la reconversión productiva indefectible. A ver, no hay otra. No existe otra opción. Hay que propiciar un recambio de la actividad productiva, porque después queda el páramo, ¿sí? Bien, luego de la música vamos a leer algunos datos más y vamos a ampliar, ya que estamos entre minería a cielo abierto y el tema del fracking, el tema de vaca muerta o toro vivo. Vamos a la música y luego continuamos acá en el Grito del Silencio. Una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés.
siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez Se ha hablado mucho acerca de los daños ambientales que provoca la minería a cielo abierto por la contaminación del aire, los suelos, el agua, los metales pesados, las sustancias químicas, también del perjuicio económico, social y cultural. Pero no se ha expresado lo suficiente sobre el daño que este tipo de emprendimientos provoca a la salud, que es lo que te estaba mencionando hace un rato, con la aparición de enfermedades de todo tipo, y algunas muy graves, hasta mortales. Es así que, a lo largo de la actividad minera, se genera el desprendimiento de sustancias tóxicas. Ten en cuenta que, por ejemplo, una mina a cielo abierto más o menos ocupa unas 150 hectáreas de destrucción de la roca, voladura de la roca, molienda de la roca, agregado de sustancias químicas, agua, etc. Algunas de estas sustancias que se desprenden asociadas en la roca, otros utilizados por la separación de los minerales que se van a obtener, son difundidas al medio en forma circulante, ocasionando en diversos grados el envenenamiento o intoxicación de las personas. Como esto es relativamente nuevo y como se mide en el tiempo los efectos, de entrada hay que tener aparatos especiales para poder, por ejemplo, para detectar agroquímicos en sangre, hay que utilizar aparatos, por ejemplo, cromatógrafos en laboratorios, hacer dosajes de grasa, porque se juntan en el cuerpo en determinados lugares, no va siempre todo lo mismo, hay algunas cosas que van a los huesos, otra que van a los tejidos, otra que va a la grasa. Entonces, algunos datos te voy a dar. Para empezar con la explotación del mineral, se depositan en el lugar a ser explotado miles de toneladas de dinamita, porque hay que romper la roca para trasladarla después a unas grandes máquinas donde va a ser triturada. La dinamita emana altas concentraciones de nitratos y monóxido de carbono, provocando a los trabajadores y pobladores que están a su alrededor graves impactos en la salud como vómitos, asfixia, decaimiento, irritación del tejido pulmonar, pérdida de la conciencia y muerte. En este proceso de detonación junto a la perforación, excavación, carga, transporte, trituración, almacenamiento, etc., generan polvo por el desprendimiento de partículas sólidas
que quedan suspendidas en el aire. Estas que contienen diversos minerales tóxicos radioactivos que pueden ser arrastradas por el viento hasta 1000 kilómetros de distancia. Imagínate, ¿te acordás todo el revuelo que hubo y que hay todavía en las zonas linderas a los volcanes por la ceniza volcánica? Eso que desprende las cenizas se llama material piroclástico. Es como vidrio molido, ¿sí? Bueno, si eso genera tantas precauciones que andar con barbijos, etcétera, imagínate todo este compuesto de partículas sólidas que se elevan hasta 1000 kilómetros de distancia. La sílice es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre y obviamente está presente en todos los yacimientos mineros. Conlleva a la pérdida de elasticidad y permeabilidad de la pared alveolar de los pulmones, obstruyendo el normal intercambio de oxígeno y salida de dióxido de carbono. ¿Sí? Sílice que entra en los pulmones no sale de ellos y se mueve de célula en célula, destruyendo todo a su camino. Te estoy leyendo informes médicos, hechos por médicos. Las alteraciones que se presentan debido al sílice son irreversibles, provocando la silicosis, la cual es una enfermedad progresiva y degenerativa. Así como el plomo, el saturnismo, por ejemplo, es acumulativo. No existe tratamiento específico para la misma. Quien la contrae no tiene posibilidades de sanar, solo se puede detener su avance. Conozco gente que ha trabajado en las minas, allá en Andacollo, hace muchos años, cuando vinieron los rusos, y en otros lugares también, en Río Negro, de viejos pobladores que cuentan de cómo de a poco se han ido endureciendo sus huesos, sus músculos, hasta quedar tiesos. Eso era producto, ni hablemos, era todo el trabajo de la mina en el socavón. La silicosis tiene un largo periodo de incubación, vale decir que el afectado no tiene conocimiento de su enfermedad y puede tardar de 10 a 20 años en desarrollarse. Vos fíjate que toda la producción, toda la explotación minera a cielo abierto tiene un poco menos de tiempo. En su etapa inicial se presenta tos y secreción permanente, daños en los pulmones, falta de aire, coloración violácea de la piel, labios y mucosas. Luego se complica con problemas cardíacos, se acentúa la dificultad respiratoria, tos persistente con taquicardia. En su etapa final, el tórax aparece aplastado, hay insuficiencia cardíaca, pérdida total de la capacidad de trabajo. La muerte sobreviene por agravamiento de estos síntomas o por contraer una enfermedad muy asociada a la silicosis, como neumonía o tuberculosis. A ver, estos son informaciones de experiencias de pueblos, de países que han trabajado en la mina. ¿Te acordás? Acá hago otro punto. Que antes uno de los sistemas de aislamiento que se utilizaba en calefones era el amianto, para separar el calor, el amianto. Bueno, el amianto tiene asbesto. El asbesto se iba acumulando en los pulmones. La gente que trabajó en la fabricación del fibrocemento, que después se fue prohibiendo con el tiempo, o buscando otras maneras que tenían precisamente el amianto, el asbesto, se fue prohibiendo, por suerte, pero hubo mucha gente que murió de estas enfermedades. Un actor muy famoso, trabajó de joven en las minas de asbesto en Estados Unidos y murió de cáncer de pulmón relativamente joven, 50 años tenía. ¿Sabés quién es? Steve McQueen. ¿Te acordás la película Papillón y otros más? Bueno, él trabajó, se descubrió que trabajó en minas de asbesto y murió de estas enfermedades ocasionadas por la acumulación paulatina. Otro de los tantos minerales que se encuentra en el polvo generado por la explotación minera es el plomo. Plomo, hago otro punto, que está muy presente en todo el sector de Ensenada, La Plata, Berisso. La gente está siendo contaminada y muere por esto, por lo que las industrias que utilizan esto.
el cual ingresa al organismo el plomo por la vía respiratoria, por ingestión, por la piel, provocando la enfermedad conocida como saturnismo. La misma tiene un desarrollo lento y tarda más de 10 años en declararse abiertamente. Provoca un anormal intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, afectando diferentes órganos del cuerpo humano. En las familias mineras los niños son principalmente afectados, ocasionándoles pérdida de la capacidad de aprendizaje, retraso en el crecimiento, entre otras alteraciones. El polvo del plomo afecta al sistema nervioso, produciendo alteraciones de carácter, irritabilidad, insomnio, dificultad en la concentración y hasta disminución de la libido. En los nervios periféricos ocasiona dificultades en el movimiento de los miembros. Puede ser causal de malformaciones congénitas, abortos, partos prematuros y otras alteraciones en el embarazo y el parto. También puede ocasionar insuficiencia renal. Respecto a la manipulación del plomo en Argentina, tenemos varios antecedentes nefastos. Uno de ellos es en Abrapampa, un pueblo de 14.000 habitantes de Jujuy, en donde desde hace 25 años, después de haber concluido con la actividad, la empresa dejó una montaña de escorias que siguen contaminando con plomo. En el año 2007, un estudio de la Universidad de Jujuy reveló que el 81% de los niños de esa localidad tienen plomo en sangre en cantidades dañinas para su edad. La pregunta que nos debemos hacer: ¿qué pasará si entra en funcionamiento, por ejemplo, la mina Navidad, uno de los yacimientos de plomo y plata más grandes del mundo? Hay una larga lista de otros minerales también tóxicos que son expuestos a las personas cuando son removidas las rocas que los contienen, entre ellos cadmio, mercurio, arsénico, plata, azufre, etc. Y entre los radioactivos, uranio, cadmio, torio, etc. Pensá lo que está ocurriendo ahí con esta problemática en en Las Grutas, en San Antonio Este, que están trabajando con los desechos de plomo que han quedado de algunas industrias. Porque esto es como los residuos radioactivos, una vez que ya son utilizadas las barras, 30, 40 años, las barras de combustible nuclear, que son enterradas y tienen una prevalencia en el tiempo entre 25.000 y 250.000 años. Por eso, esto no lo vas a ver en Tinelli, ni lo vas a ver en La Nación, ni en Clarín. Los vas a ver en los medios alternativos que vienen alertando, difundiendo toda la problemática que rodea a las industrias que contaminan. Vamos a la música, Mancay, y ya venimos. Algo oscuro te hace pensar y eso no corresponde. Por el miedo te sale mal y el corazón se te esconde. La rutina del no saber hoy es tu peor apuesta. Sin saber cómo envejecer y un sentimiento que apesta. Y todas las ruinas entran a brillar. Es tu sueño quien lleva los hilos. Y llorar de nuevo ya no te hace mal. Y un dolor te mantiene ahora en vilo.
su cielo emplomado y las flores quieren bailar sobre un suelo mojado. Hoy el sol quiere iluminar a este mundo en tinieblas y ahora un trueno se hace escuchar porque perdió la paciencia y las almas libres huyen para un bar a tratar de salvar la conciencia y todas las olas castigan al mar y ese mar se convierte en violencia. Será culpa de todos no encontrar el modo para poder sentir y el que da la anestesia ríe con demencia y se escucha al morir. Será culpa de todos no encontrar el modo para poder sentir y el que da la anestesia ríe con demencia y se escucha al morir. Un sueño que lleva los hilos y llorar de nuevo ya no te hace mal y un dolor te mantiene ahora en vilo y las almas libres huyen para un bar a tratar de salvar la conciencia y todas las olas castigan al mar y ese mar se convierte en violencia. Será culpa de todos no encontrar el modo para poder sentir y el que da la anestesia ríe con demencia y se escucha al morir. Será culpa de todos no encontrar el modo para poder sentir y el que da la anestesia ríe con demencia y se escucha al morir. Y se escucha al morir, y se escucha al morir, y se escucha al morir, y se escucha al morir. Hace unos instantes estaba mencionando el precio del barril de petróleo. Fíjate que en el diario de hoy, una información que está fechada hoy jueves a las 14:52 en el Río Negro Online, dice que el petróleo cayó al nivel más bajo desde 2010. El precio del petróleo perdía este jueves más de $5 en Londres y Nueva York. Cayó por debajo de los $70 el barril por primera vez desde el año 2010, tras la decisión de la OPEP, que es la organización que maneja, ¿no?, la venta del petróleo, en mantener su techo de producción. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, decidió este jueves mantener su techo de producción en 30 millones de barriles diarios, el mismo que hace 3 años, a pesar de la caída de precios desde mediados de junio. Si no baja el techo de producción de los países en la OPEP, el precio podría alcanzar los $60 a $70 antes de Navidad, señaló un analista. El petróleo ha caído más de un 35% desde mediados de junio, consecuencias del freno de la economía mundial y del exceso de oferta, alimentado por la producción de petróleo de esquisito, que se llama, en Estados Unidos.
Esta es la discusión también, porque lo del fracking, lo de Vaca Muerta, el check, todo este método que se está utilizando es mucho más caro para extraer petróleo y gas. Entonces, por allí la semana que viene, con un poco más de tiempo, vamos a ampliar todo lo que es el proceso del fracking, ¿sí? Vos fíjate que el gobierno de Neuquén estima, por ejemplo, que por cada pozo que hagan se va a utilizar 20 millones de litros de agua en el proceso de fractura. Todo un tema, porque vos fíjate que en los yacimientos donde se utiliza el fracking son formaciones poco permeables y compactas, en las que los hidrocarburos se encuentran dispersos. Para liberarlos se debe fracturar la roca, inyectando millones de litros de agua a alta presión, un 98% mezclada con arena y una serie de aditivos químicos. La cantidad de litros varía en la función de la cantidad de fracturas que se realicen en el pozo. Esto posibilita que los hidrocarburos asciendan a la superficie junto con parte de la mezcla inyectada, denominada reflujo. Pero el tema es que en algunos lugares, en algunas fracturas, hay fallas geológicas y puede aumentar la actividad sísmica. De hecho, en Lancashire, Inglaterra, y en Ohio, en Estados Unidos, se han paralizado las prospecciones y explotaciones al notarse un aumento de los terremotos en la zona de la fractura. Del mismo modo, en Holanda, la opinión pública está en contra de los pozos que se están fracturando cerca de la ciudad de Groningen, al noroeste del país, ya que se están registrando varios temblores que oscilan entre 2 y 3,4 grados de magnitud en la escala Richter. El 90% del gas natural se compone de metano, un gas con un potencial de efecto invernadero 21 veces superior al del dióxido de carbono. Los últimos estudios realizados apuntan a la apuesta por la explotación de los hidrocarburos no convencionales agravaría el problema del cambio climático, ya que libera una mayor cantidad de metano a la atmósfera. A esto añadía el desplazamiento de los camiones que transportan todos los insumos, la logística para la fractura, que va a suponer un aumento de las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. A ver, para ir cerrando este programa de hoy. Seguramente habrás visto vos que hay algunos juegos que utilizan algunas maestras o algunas personas con los chicos, yo lo hacía hace muchos años, que era estar todos en ronda mirándonos y agarrábamos un ovillo grande de hilo o de lana y lo tirábamos y lo pasábamos de mano en mano, cruzándolos, armando así como una especie de telaraña. Este juego se utiliza hace muchos años porque por ahí aparecía, o sea, cada uno de los miembros de ese grupo hacíamos y asumíamos un rol. Qué sé yo era un halcón, el otro era un zorro, el otro era una liebre, el otro era un pastito, el otro era el coirón, que es el arbusto característico de nuestra zona. Bueno, y así se iba armando la red de la vida. Y hasta aparecía alguien con una tijera y cortaba en cualquier lugar de esa red. Entonces, automáticamente teníamos que estirar. Y a medida que íbamos estirando que cada uno de esa parte que tenía de hilo o de lana, se iba aflojando y afectaba. Por ejemplo, si se eliminaba un sector, vamos a ponerle de los conejos, de las liebres, se perjudicaban, por ejemplo, los zorros, que no tenían para comer. ¿Qué quiero decir con esto? Que la naturaleza es una red. Inglaterra tiene usinas a carbón y ellos no tienen problemas serios de contaminación, pero sí todos los países del norte por un efecto de desplazamiento de la tierra. Entonces, Estados Unidos es uno de los mayores contaminadores y que generan la disminución de la capa de ozono. En ellos no, la tenemos nosotros acá, en nuestro polo sur.
porque todo está relacionado. La Tierra es una unidad viviente en sí misma. Esto se demostró hace muchos años en lo que se conoció como la hipótesis Gaia, ¿sí?, de un señor llamado James Lovelock, que dijo que la Tierra es una unidad viviente interconectada con procesos de feedback entre la atmósfera, la Tierra y la atmósfera. Todo está conectado. Lo que pase en algún lugar va a repercutir en otro. La extracción de la minería a cielo abierto, el polvo en suspensión, escuchaste recién, 1000 hasta 1000 kilómetros. Hay que tenerlo en cuenta. Pensá, ¿sí? Y hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos hoy. Esto no ha sido un viaje a las estrellas. Esto fue el grito del silencio. A nombre de mi compañera comandante suprema de las Fuerzas Tecnológicas, Amancay, quien te habla, Tony Miglianelli, volveremos el próximo lunes en esto que pretendemos sea una zona de lucidez implacable, con nuestra mirada, nuestra visión. Que la pases bien, pensá un poco lo que hemos compartido, al menos para quien te habla hay una sola vida, disfrutala. Chao, nos vemos.